La rutina diaria se había convertido en una sombra que me seguía a cada paso. Despertar cada mañana junto a la misma persona, en la misma cama, con las mismas conversaciones vacías, me había hecho sentir invisible. La vida en Valencia transcurría entre las calles bulliciosas del mercado central y el murmullo de las olas en la playa de la Malvarrosa, pero yo permanecía atrapada en un ciclo monótono. Mis amigos me decían que debía disfrutar de la vida, pero cada día me sentía más distante de esa idea. Un día, mientras organizaba el desván, encontré una cámara antigua. Era un modelo clásico que pertenecía a mi hijastro. La sostuve entre mis manos y sentí una conexión nostálgica con mi propia juventud. Recordé aquellos días llenos de sueños y aspiraciones, cuando la vida parecía prometedora y llena de posibilidades. Miré a través del visor y vi el mundo desde otra perspectiva. Las luces y sombras se mezclaban de una manera que nunca había apreciado antes. Decidí llevar la cámara al estudio fotográfico donde él trabajaba. No era solo una excusa para ver a mi hijastro, era una forma de redescubrirme a mí misma. Al llegar, el lugar estaba lleno de imágenes vibrantes que contaban historias de amor, aventura y libertad. Me sentí fuera de lugar al principio, pero su sonrisa iluminó el ambiente. ¿Te gustaría hacer algunas fotos?, preguntó con entusiasmo. Su propuesta despertó algo dentro de mí que creía perdido. A medida que avanzábamos en la sesión, comenzamos a compartir historias sobre nuestras vidas. Hablé sobre mis sueños olvidados y mis anhelos reprimidos. Él escuchaba con atención, como si cada palabra fuera un tesoro que debía ser guardado. En esos momentos me sentí viva, era como si el peso del mundo se desvaneciera por un instante. Mientras revisábamos las fotos tomadas, observé cómo capturaba mi esencia de maneras que nunca imaginé posibles. Cada imagen reflejaba no solo mi apariencia, sino también mis emociones ocultas. En un momento inesperado, nuestras miradas se encontraron y sentí un cosquilleo en el estómago. La tensión en el aire era palpable, algo había cambiado entre nosotros. La sesión terminó y él me invitó a salir a caminar por el barrio del Carmen. Las calles estrechas estaban llenas de historia y encanto, cada rincón parecía contar su propia historia. Caminamos juntos, riendo y hablando sin restricciones, sintiendo cómo esa conexión crecía más allá de lo esperado. Al despedirme esa tarde me entregó una copia impresa de una foto suya favorita, yo sonriendo genuinamente bajo la luz dorada del atardecer valenciano. Miré esa imagen con nostalgia, era como si hubiera capturado no solo un momento sino también una parte perdida de mí misma. Esa noche no pude dormir pensando en lo que había sucedido durante el día. La curiosidad crecía dentro de mí como un fuego incontrolable, deseaba más momentos así, más risas compartidas y más historias contadas entre nosotros. Sin embargo, también sentía la sombra del remordimiento acechándome por lo que estaba empezando a significar esta relación. Al día siguiente recibí un mensaje suyo: ¿te gustaría hacer otra sesión? Tengo algunas ideas nuevas. Mi corazón dio un vuelco al leerlo, no podía resistirme a esa invitación tan tentadora. Pero también sabía que este camino estaba lleno de dilemas morales y decisiones difíciles. Las horas pasaron mientras decidía qué hacer. La idea de volver al estudio me emocionaba, sin embargo, la culpa empezó a asomarse nuevamente en mi mente como un eco persistente recordándome mis responsabilidades familiares. Finalmente respondí afirmativamente al mensaje, sintiendo que algo dentro de mí se liberaba al hacerlo. La emoción por reencontrarme con él superaba cualquier temor o duda que pudiera tener sobre las implicaciones familiares. En ese instante comprendí que estaba lista para enfrentar lo desconocido, aunque eso significara arriesgar todo lo conocido hasta ahora. Mientras tanto, el murmullo del mar seguía resonando en mi mente como una melodía insistente. Era hora de redescubrirme entre sombras y recuerdos olvidados. La próxima sesión prometía ser diferente, ya no sería solo fotografía sino algo mucho más profundo e intenso entre nosotros dos. La tarde de la sesión de fotos llegó con un aire de expectación que nunca había sentido antes. La luz del sol se filtraba a través de las nubes, creando un ambiente perfecto para capturar momentos. A medida que me preparaba, una mezcla de nervios y emoción me invadía. Sabía que esta vez sería diferente, no solo me iba a poner frente a la cámara,
sino que iba a abrirme en un sentido más profundo. Al llegar al estudio, el olor a pintura fresca y papel fotográfico me envolvió. Mi hijastro estaba organizando sus equipos, concentrado en su trabajo. Observé cómo se movía con destreza, sintiendo una admiración que no había reconocido antes. Cuando me vio, sonrió y eso hizo que mi corazón latiera más rápido. ¿Lista para empezar?, preguntó con un tono ligero, como si nada estuviera en juego. Sí, creo que sí, respondí, tratando de sonar más segura de lo que realmente estaba. Comenzamos con algunas tomas sencillas. Me senté en una silla vintage, rodeada de luces y sombras que danzaban a mi alrededor. Mientras posaba, empecé a compartir historias sobre mi juventud, recuerdos de viajes y aventuras pasadas. Hablar con él era como abrir una puerta que había permanecido cerrada durante años. Él escuchaba atentamente, sus ojos brillaban con interés genuino. Siempre has sido aventurera, comentó mientras ajustaba la cámara para capturar mi perfil iluminado por la luz suave del atardecer. A medida que avanzaba la sesión, las historias fluían más fácilmente. Hablé sobre mis sueños olvidados y las cosas que había dejado de hacer por el peso del matrimonio y las responsabilidades familiares. Cada palabra parecía acercarnos más, creando un vínculo inesperado entre nosotros. En un momento dado, cuando compartí una anécdota graciosa sobre un viaje a la playa hace años, reímos juntos como nunca antes lo habíamos hecho. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado, nos besamos. Fue un roce suave al principio, pero rápidamente se convirtió en algo más intenso y profundo. La confusión y la culpa comenzaron a mezclarse con el deseo. Me aparté rápidamente sintiendo el calor subir por mis mejillas mientras buscaba palabras para romper el silencio repentino. Lo siento, no debió suceder, murmuré casi sin aliento. Él se quedó quieto por un instante antes de responder, no lo lamento. Sus ojos reflejaban una mezcla de emociones, entendimiento y deseo estaban ahí, pero también había incertidumbre. La tensión en el aire se volvió palpable mientras ambos tratábamos de procesar lo sucedido. La realidad golpeó con fuerza, esto era complicado y peligroso. No solo había cruzado una línea familiar, sino que también había puesto en riesgo nuestra relación. Necesitamos aclarar esto, dije finalmente, tratando de encontrar mi voz entre los pensamientos confusos. Lo sé, respondió él con seriedad. Pero hay algo entre nosotros que no podemos ignorar. Las palabras flotaron entre nosotros mientras intentábamos encontrar sentido a lo ocurrido. El tiempo parecía haberse detenido, cada segundo se sentía como una eternidad llena de posibilidades y temores. Decidimos continuar la sesión después de ese momento cargado, sin embargo, ya nada sería igual. Los clics de la cámara resonaban en el estudio como ecos lejanos mientras intentábamos volver a la normalidad. A medida que avanzábamos en las tomas posteriores, me di cuenta de lo fácil que era perderse en su mundo creativo. Cada foto capturaba no solo mi imagen exterior sino también fragmentos ocultos de mi alma, partes olvidadas que empezaban a resurgir lentamente. Al finalizar la sesión, nos sentamos juntos en el suelo del estudio rodeados por impresiones fotográficas esparcidas alrededor nuestro como recuerdos visuales compartidos. La atmósfera era densa pero cargada de una conexión nueva e intensa. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté con voz baja, sintiendo el peso del futuro incierto sobre mis hombros. No tengo todas las respuestas, admitió él sinceramente, pero creo que debemos ser honestos con nosotros mismos. La inseguridad comenzó a invadirme nuevamente. ¿Qué significaba esto para mí? ¿Para él? ¿Y para nuestra familia? Las preguntas se arremolinaban en mi mente como hojas arrastradas por el viento. Mientras recogíamos los equipos y comenzábamos a cerrar el estudio, sentí como los muros invisibles alrededor de mi corazón comenzaban a desmoronarse lentamente ante su presencia constante y comprensiva. Esa noche llegué a casa sintiéndome abrumada por todo lo vivido durante el día. El silencio del hogar contrastaba fuertemente con la energía vibrante del estudio fotográfico donde habíamos estado juntos tan cercanos e íntimos. Mi esposo estaba sentado en la sala viendo televisión sin prestarme atención alguna, su indiferencia era como un recordatorio constante de lo distante que se había vuelto nuestra relación. Sentí como las dudas volvían a asaltarme. ¿Qué estaba haciendo?
¿Era esto realmente lo que quería? Las horas pasaron mientras intentaba dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía su sonrisa y recordaba aquel beso robado lleno de promesas inexploradas y peligros latentes. La mañana siguiente llegó sin aviso previo. Desperté sintiéndome atrapada entre dos mundos, uno lleno de expectativas familiares y otro lleno de deseos reprimidos e inexplorados. Decidí darme un tiempo para reflexionar sobre todo lo vivido hasta ahora antes de tomar decisiones apresuradas o arriesgadas. Sin embargo, sabía dentro de mí que esta conexión no podía ser ignorada ni relegada al olvido nuevamente. Mientras caminaba hacia el mercado central esa mañana buscando distracción entre colores vibrantes y aromas frescos, mis pensamientos eran un torbellino constante sobre cómo avanzar sin romper todo lo construido hasta ahora ni herir a quienes amaba. En medio del bullicio del mercado vi una fotografía colgada en uno de los puestos. Capturaba perfectamente la esencia del amor perdido entre sombras. Era justo eso lo que sentía, amor perdido buscando ser encontrado otra vez entre recuerdos olvidados e ilusiones nuevas. Al regresar a casa esa tarde después del mercado decidí enviarle un mensaje simple pero cargado de significado: ¿podemos hablar? La respuesta llegó rápidamente, claro. El encuentro estaba programado para esa noche. Sabía que debía enfrentar mis sentimientos y aclarar nuestras intenciones antes de seguir adelante o retroceder definitivamente hacia las sombras donde solía estar atrapada. Las horas transcurrieron lentamente hasta ese momento decisivo. Cada segundo parecía empujarme hacia una elección inevitable. La noche llegó con la brisa suave de Valencia, y el aire estaba impregnado de una mezcla de ansiedad y expectativa. Me encontraba en la pequeña sala de estar, el corazón latiendo con fuerza mientras esperaba a que él llegara. Las luces tenues creaban sombras danzantes en las paredes, reflejando mi estado interno. Cada rincón del espacio parecía recordar momentos pasados, momentos que ahora se sentían lejanos y desvanecidos. Cuando la puerta se abrió vi su figura entrar. Su mirada era intensa, como si pudiera leer mis pensamientos más profundos. «Hola», dijo, su voz resonando suavemente en la habitación. Era un saludo simple, pero en ese instante significaba mucho más. No solo era un encuentro entre dos personas, era un cruce de caminos que podría cambiar nuestras vidas. «Gracias por venir», respondí, tratando de mantener la calma. La tensión en el aire era palpable. Nos sentamos uno frente al otro y el silencio se llenó de palabras no dichas. En ese momento decidí que era hora de abrirme completamente. «Quiero que hablemos de lo que pasó», comencé, sintiendo cómo la vulnerabilidad se apoderaba de mí. «No puedo seguir así sin entender qué significa todo esto». Él asintió lentamente, sus ojos fijos en los míos. «Para mí también fue inesperado», confesó. «Nunca pensé que sentiría esto por ti». Sus palabras me sorprendieron. Había una honestidad en su voz que resonaba profundamente. Mientras hablábamos me di cuenta de que compartíamos más que solo un momento fugaz, había historias y sueños ocultos detrás de cada palabra. Comenzamos a hablar sobre nuestras vidas, sobre los miedos que nos habían mantenido alejados el uno del otro y sobre las expectativas familiares que pesaban sobre nosotros como sombras alargadas. «Mi padre», comenzó a decir, pero se detuvo repentinamente como si temiera lo que iba a revelar. «No siempre ha sido fácil para mí». Lo miré con curiosidad, había algo en su tono que despertó mi interés. «¿Qué quieres decir?», pregunté con suavidad. «Él tiene una visión muy rígida sobre cómo deben ser las cosas», continuó. «Siempre he sentido la presión de cumplir con lo que espera». Sus palabras resonaron en mí, también había vivido bajo el peso de las expectativas durante años. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros, como si hubiéramos estado hablando así toda nuestra vida. Sin embargo, había algo más profundo surgiendo en ese intercambio, una conexión emocional intensa y abrumadora. Fue entonces cuando nuestros labios se encontraron por primera vez. Fue un instante eléctrico, el mundo exterior se desvaneció mientras nos perdíamos uno en el otro. El roce fue suave al principio, casi tímido, pero pronto se volvió más urgente a medida que nos dejábamos llevar por la corriente de emociones reprimidas. Sin embargo, antes de poder procesar lo sucedido completamente, mi teléfono sonó abruptamente rompiendo el hechizo del momento. Miré la pantalla y vi el nombre de mi esposo iluminado.
un recordatorio brutal del mundo real al cual pertenecía. Es mi marido, murmuré con voz temblorosa mientras contestaba rápidamente intentando ocultar mi confusión interna. La conversación fue breve y tensa, él solo quería saber si estaba bien y cuándo volvería a casa. Colgué sintiendo una mezcla de culpa y deseo desbordándose dentro de mí. La conexión con mi hijastro había despertado algo dentro mío que creía perdido para siempre, la necesidad de ser vista y deseada. Lo siento, dije al mirarlo nuevamente después de esa interrupción incómoda. No debería haber dejado que eso interfiriera. No te preocupes, respondió él con una sonrisa comprensiva aunque sus ojos reflejaban preocupación por lo sucedido entre nosotros. Aún así sabía que no podía continuar así indefinidamente, las sombras del pasado seguían acechando mis pasos mientras intentaba encontrar mi camino hacia la luz. Con cada palabra intercambiada entre nosotros esa noche, me sentía más viva pero también más atrapada entre dos mundos opuestos, uno lleno de responsabilidades familiares y otro lleno del deseo recién descubierto por vivir plenamente. La conversación continuó fluyendo entre risas nerviosas y miradas cargadas hasta bien entrada la noche, sin embargo, no podía ignorar las dudas creciendo dentro mío sobre cómo manejar esta nueva realidad sin romper todo lo demás a mi alrededor. Finalmente llegó un momento donde ambos sabíamos que teníamos que tomar una decisión, seguir adelante o dar marcha atrás. La respuesta no era sencilla ni clara. Pero antes de poder profundizar más en ese dilema interno, él tomó mis manos entre las suyas y me miró fijamente a los ojos. Quiero seguir explorando esto contigo. Las palabras resonaron como un eco profundo dentro mío. Nunca pensé tener esta conversación con él ni sentirme tan viva al mismo tiempo aunque también aterrorizada por lo desconocido. Al final decidimos pasar la noche juntos allí mismo en aquella sala iluminada tenuemente por las luces parpadeantes del exterior, aun con todas las dudas flotando entre nosotros parecía ser un paso necesario hacia adelante, o tal vez hacia un abismo desconocido donde todo podría cambiar irrevocablemente para ambos. Mientras nos acomodábamos juntos en el sofá sintiendo el calor del cuerpo del otro cerca del mío me di cuenta nuevamente cuán lejos estaba ya del matrimonio monótono donde solía estar atrapada sin esperanza alguna. Incluso si esto resultaba ser solo una chispa efímera sería suficiente para recordarme lo importante que es buscar lo auténtico dentro nuestro aunque implique riesgos dolorosos. Sin embargo, esa noche terminaría siendo solo un preludio a los acontecimientos venideros porque al amanecer tendría que enfrentar decisiones difíciles impulsadas por sentimientos encontrados entre amores prohibidos e identidades perdidas buscando renacer aunque fuera solo momentáneamente. La luz del amanecer se filtraba a través de las cortinas, creando un suave resplandor en la habitación. A mi lado, el silencio era abrumador. La noche anterior había sido un torbellino de emociones, y ahora, en la calma del nuevo día, las dudas comenzaban a asomarse con fuerza. Pasamos la noche juntos. Esa frase resonaba en mi mente como un eco que no podía ignorar. Mientras me levantaba con cuidado para no despertarlo, sentí una mezcla de alegría y miedo. La conexión que habíamos compartido era intensa y real, pero también traía consigo una carga de culpa que pesaba como una losa sobre mi pecho. Miré por la ventana hacia el horizonte de Valencia. Los colores del amanecer eran hermosos, pero no podían borrar lo que había hecho. El recuerdo de las risas y las confidencias llenó mi mente mientras me vestía. Había hablado de mis sueños olvidados, de mis anhelos perdidos en el tiempo. Él había escuchado con atención, como si cada palabra fuera un tesoro. Pero esa conexión también significaba que había cruzado una línea que nunca pensé que traspasaría. ¿Era esto lo que quería? ¿Una vida llena de secretos y sombras? Mientras desayunaba en la cocina, el aroma del café recién hecho me envolvía. La rutina diaria se sentía distante, casi ajena. Mi esposo ya estaba despierto, sus pasos resonaban en el pasillo mientras se preparaba para salir a trabajar. Me miró con una expresión neutral y me preguntó cómo había pasado la noche. Bien, respondí con un tono casual. Solo vi una película. No sabía si él sospechaba algo o si simplemente estaba tan atrapado en su propio mundo que no le importaba lo que hacía yo. Esa indiferencia dolía más que cualquier confrontación directa. Al menos así podía seguir con esta doble vida sin levantar demasiadas sospechas.
Después del desayuno, decidí dar un paseo por el mercado central. Las luces brillantes y los colores vibrantes siempre habían sido un bálsamo para mi alma inquieta. Entre los puestos llenos de frutas frescas y especias exóticas, intenté sumergirme en la cotidianidad valenciana y alejarme de mis pensamientos confusos. Pero cada vez que veía a alguien tomando fotos con su cámara, recordaba nuestras sesiones juntos en su estudio, como me hacía sentir viva al capturar cada matiz de mis emociones a través del lente. Aquella conexión era innegable y adictiva, algo que nunca había experimentado antes. Al regresar a casa, el peso de mis decisiones comenzó a hacerse más evidente. La culpa se apoderó de mí mientras pensaba en cómo mi esposo merecía más que esta traición silenciosa. Pero también sabía que él nunca había estado presente realmente. Nuestra relación se había convertido en una serie de rutinas vacías donde apenas intercambiábamos palabras significativas. Esa tarde recibí un mensaje inesperado: ¿te gustaría salir a tomar algo? Era él, mi hijastro fotógrafo. Mis manos temblaron al leerlo. La tentación era irresistible, pero también lo era el miedo a ser descubierta. Sí, respondí finalmente después de unos minutos de deliberación interna. La cita fue sencilla. Nos encontramos en una pequeña cafetería cerca del estudio donde solíamos trabajar juntos. El ambiente estaba lleno del murmullo alegre de otras conversaciones y risas ajenas. Sin embargo, para nosotros dos parecía existir solo un mundo compartido entre miradas cómplices y sonrisas tímidas. He estado pensando mucho, dijo él mientras jugueteaba nerviosamente con su taza, sobre lo que sucedió anoche. Mi corazón latía desbocado ante sus palabras. Sabía exactamente a qué se refería. La tensión entre nosotros era palpable. Yo también, respondí, pero, ¿qué significa esto para nosotros? Él se inclinó hacia mí, sus ojos reflejaban una mezcla de deseo e incertidumbre. No quiero perderte, murmuró, me hace sentir cosas que no creía posibles. En ese instante comprendí cuán frágil era nuestra situación. Estábamos caminando por un hilo muy delgado entre lo correcto y lo prohibido. Pero su cercanía me llenó de valor al mismo tiempo. Quizás necesitábamos arriesgarnos para descubrir quiénes éramos realmente fuera del molde impuesto por nuestras vidas anteriores. Sin embargo, al regresar a casa esa noche, la realidad volvió como un golpe helado. Tenía responsabilidades familiares y decisiones difíciles por delante. No podía seguir viviendo esta dualidad sin enfrentar las consecuencias inevitables. La semana transcurrió entre encuentros furtivos y momentos robados. Cada sesión fotográfica se volvía más intensa mientras explorábamos no solo el arte sino también nuestros sentimientos ocultos tras cada clic del obturador. Pero cada vez que regresaba a casa después de estar con él, la culpa aumentaba como una sombra oscura detrás mío. Un día decidí visitar el Parque Natural de Albufera para reflexionar sobre todo esto. Necesitaba encontrar claridad entre tanta confusión emocional. Mientras paseaba junto al lago reflejando los tonos dorados del atardecer pensé en todo lo perdido, años dedicados a ser madre y esposa sin haberme dado cuenta hasta ahora cuánto anhelaba vivir plenamente. Al caer la noche allí sentí como las lágrimas brotaban sin control. Era hora de enfrentar mis miedos y decidir qué camino tomaría finalmente porque mantener esta relación oculta ya no era sostenible ni justo para nadie involucrado. A medida que regresé hacia casa esa noche sentí una oleada repentina. Debía hablar con él antes de dar cualquier paso más allá porque esto no podía continuar así indefinidamente. Cuando llegué encontré a mi esposo sentado en la sala esperando por mí con una expresión seria pintada en su rostro cansado. Su mirada decía todo sin necesidad siquiera abrir la boca. La tensión en el aire era palpable. Mi esposo me observaba con una mezcla de preocupación y desconfianza. La luz tenue del salón acentuaba las arrugas en su frente, reflejando el peso de los años compartidos. ¿Dónde has estado?, preguntó su voz grave resonando en la habitación vacía. Fui a dar una vuelta, respondí tratando de sonar natural, aunque cada palabra se sentía como un ladrillo en mi garganta. La verdad era más complicada de lo que podía expresar. El eco de la noche anterior aún vibraba en mi mente, recordándome la conexión que había encontrado con mi hijastro. A solas, insistió, sus ojos fijos en los míos, buscando respuestas que no sabía si podía ofrecerle. La culpa me invadía, pero también el deseo de ser honesta. Sin embargo, ¿qué tan lejos estaba dispuesta a llegar?
Necesitaba tiempo para pensar, añadí, sintiendo que cada frase era un intento fallido de desviar la conversación hacia un terreno seguro. En ese momento su teléfono sonó interrumpiendo la atmósfera tensa. Miró la pantalla y frunció el ceño, no era un número conocido. Espera un momento, dijo mientras se alejaba hacia el pasillo. Aproveché esos instantes para respirar profundamente y tratar de calmarme. Las imágenes de la sesión fotográfica con él inundaron mis pensamientos, las risas compartidas, las miradas cómplices y ese beso que había cambiado todo. A medida que escuchaba a mi esposo hablando al teléfono, me di cuenta de que no podía seguir así. Era necesario tomar una decisión y enfrentar lo que estaba sucediendo entre nosotros. Pero justo cuando pensaba en cómo abordar esa conversación, la llamada terminó abruptamente y él volvió con una expresión aún más grave. No puedo ignorar lo que está pasando, dijo al regresar a la sala. Su voz temblaba ligeramente mientras se sentaba frente a mí. He notado cambios en ti, algo no está bien. La presión aumentaba y mis pensamientos se entrelazaban con los recuerdos recientes. Su sospecha era como una sombra acechante, sabía que debía actuar antes de que fuera demasiado tarde. Pero lo más inquietante era el mensaje que había recibido esa mañana, una oferta laboral lejana que podría cambiarlo todo. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté tratando de desviar la atención hacia su afirmación sin comprometerme demasiado. Ya no eres la misma, continuó él sin titubear. Te veo distante, como si estuvieras en otro lugar. Sus palabras resonaban como un eco doloroso, eran verdades que necesitaban ser escuchadas pero también temidas. En ese momento decidí dar un paso hacia adelante y ser más abierta sobre mis sentimientos, aunque eso significara abrir viejas heridas. No estoy feliz, confesé finalmente sintiendo como esas palabras pesaban sobre mí como una losa. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, replicó él con sorpresa y tristeza mezcladas en su voz. No quería herirte, respondí sinceramente mientras recordaba cada instante perdido por falta de comunicación y conexión emocional. La conversación continuó fluyendo entre nosotros, cada palabra parecía quitarme un poco del peso acumulado durante años. Sin embargo, al mismo tiempo sabía que había algo más profundo que necesitaba ser explorado, mi relación secreta con mi hijastro. Mientras hablábamos sobre nuestro matrimonio y sus deficiencias, mi mente divagó hacia él, su risa contagiosa y como siempre lograba hacerme sentir viva a través del lente de su cámara. Era un contraste notable entre las sombras del pasado y el brillo inesperado del presente. De repente sonó mi teléfono móvil, era un mensaje de mi hijastro, ¿podemos hablar? Hay algo importante. Mi corazón latió más rápido al leerlo, esa simple línea contenía promesas y complicaciones por igual. Mi esposo notó mi distracción inmediata. ¿Quién es?, inquirió con curiosidad pero también con un leve tono acusatorio. No es nada importante, respondí rápidamente mientras luchaba por mantener la calma ante su mirada inquisitiva. ¿Nada importante? Pareces nerviosa, replicó él alzando una ceja con incredulidad. No estoy nerviosa, mentí sin convicción alguna mientras sentía como las palabras se atoraban en mi garganta nuevamente. Él suspiró profundamente antes de levantarse nuevamente para irse al pasillo donde había estado antes. Necesitaba espacio para pensar o quizás solo quería evitar ver el conflicto reflejado en mis ojos. En ese instante comprendí cuán frágil era nuestra relación, todo giraba alrededor del miedo a perder lo poco que nos quedaba juntos. Sin embargo, al mismo tiempo comprendí que debía enfrentar mis propios deseos y aspiraciones personales. La oferta laboral representaba una oportunidad única para redescubrirme fuera del papel tradicional que había asumido durante tantos años como esposa y madre. Cuando finalmente volví a mirar mi teléfono vi otro mensaje: te espero esta noche. Esa simple invitación me hizo sentir viva nuevamente, pero también me llenó de dudas sobre el camino a seguir. La presión aumentaba por momentos, ¿cómo podría equilibrar ambas vidas? La llamada inesperada de mi esposo había destapado viejos resentimientos, pero también abrió puertas hacia nuevas posibilidades. Algo dentro de mí anhelaba liberarse del peso del pasado mientras otra parte luchaba por mantener intacta la familia construida durante años. Al caer la noche decidí salir a caminar por las calles familiares del barrio donde vivíamos.
necesitaba claridad mientras me enfrentaba al dilema moral entre seguir adelante con esta nueva vida o aferrarme a lo conocido aunque ya no me hiciera feliz. Las luces tenues iluminaban las calles empedradas mientras reflexionaba sobre mis opciones. ¿Debería seguir adelante con esta aventura emocional o intentar sanar lo roto en mi matrimonio? Cada paso resonaba dentro de mí como ecos lejanos llenos de incertidumbre sobre el futuro inmediato. Cuando regresé a casa encontré a mi esposo sentado nuevamente en el sofá esperando por mí. Su mirada estaba llena de preguntas sin respuesta mientras yo trataba desesperadamente por encontrar las palabras adecuadas para explicar todo lo sucedido dentro mío durante esas horas solitarias afuera. Pero antes de poder articular cualquier pensamiento coherente sonó nuevamente el teléfono, esta vez proveniente del estudio fotográfico donde trabajaría junto a él. Un nuevo mensaje llegó justo cuando creía estar lista para enfrentar cualquier cosa. Necesito verte ahora. El corazón me dio un vuelco ante esa súplica urgente. ¿Era realmente posible decidir entre dos caminos tan distintos? Ojalá tuviera respuestas claras ante tal dilema. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas del estudio, creando un ambiente casi mágico. A medida que me acercaba, el eco de mis pasos resonaba en el suelo de madera. El mensaje había despertado una mezcla de ansiedad y expectativa en mí. ¿Qué podría necesitar con tanta urgencia? Al entrar, lo encontré revisando algunas fotos en la computadora. Su expresión era intensa, como si estuviera buscando algo más que imágenes en su pantalla. No pude evitar preguntarme si él también sentía la misma tensión que yo. La atmósfera se cargó de un silencio incómodo, y las palabras parecían huir. «Hola», dije finalmente tratando de romper el hielo. «Hola», respondió sin apartar la vista de la pantalla. «Necesitaba hablar contigo sobre la exposición». Mis latidos aumentaron al escuchar exposición. Era una oportunidad que podría unirnos aún más, pero también representaba un riesgo enorme. La idea de mostrar nuestro trabajo juntos me llenó de emoción, pero también de miedo. «¿Qué piensas?», continuó él, volviendo su mirada hacia mí. «Creo que podríamos hacer algo realmente especial». Asentí lentamente sintiendo cómo mis pensamientos se entrelazaban con mis emociones. La idea de exhibir nuestras fotos significaba dar un paso hacia adelante en nuestra relación, pero también implicaba exponer lo que habíamos construido en secreto. «Me gusta la idea», respondí. «Pero, ¿estás seguro de que es lo correcto?». Él se acercó un poco más y por un momento el mundo exterior desapareció. Las dudas comenzaron a desvanecerse mientras sentía su cercanía. Sin embargo, la culpa regresó rápidamente a mi mente como una sombra persistente. «Es nuestra oportunidad», dijo con firmeza. «Mostrar lo que somos y lo que sentimos». Las palabras resonaron en mí como un eco lejano de mis propios deseos reprimidos. Aquel instante me hizo reflexionar sobre todo lo que había dejado atrás por el deber y la lealtad familiar. ¿Era posible arriesgarlo todo por una conexión tan intensa? Decidí salir a tomar aire fresco para aclarar mis pensamientos. Caminé hacia la playa de la Malvarrosa, donde el sonido de las olas me envolvía con su ritmo constante. Cada ola parecía susurrar secretos sobre decisiones pasadas y futuras. Mientras paseaba por la orilla, recordé momentos con amigos cercanos, aquellos tiempos llenos de risas y complicidad que habían quedado relegados a un segundo plano en mi vida actual. Aquellos días eran una parte importante de mí misma que había olvidado explorar. En ese instante comprendí que no solo estaba atrapada entre dos hombres, estaba atrapada entre dos versiones de mí misma, la mujer que anhelaba ser y la esposa que debía ser. La lucha interna era feroz y desgastante. Regresé al estudio con una resolución renovada: necesitaba ser honesta conmigo misma y con él sobre lo que realmente deseaba en mi vida. La exposición no solo sería una muestra artística, sería un reflejo de nuestras almas expuestas al mundo. Cuando entré nuevamente al estudio, él estaba sentado en el borde del escritorio, mirando por la ventana como si esperara a algo o a alguien. Estuve pensando, comencé a decir mientras tomaba asiento frente a él. «Esto es más complicado de lo que parece». Se volvió hacia mí con curiosidad. «¿Complicado cómo?». Las palabras fluyeron sin control, no quería ocultar más mis sentimientos ni mis temores.
Siento que estoy perdiendo el control sobre mi vida. Y tú, te me has hecho sentir viva otra vez, confesé sin rodeos. Un silencio pesado se instaló entre nosotros antes de que él respondiera. No quiero presionarte, solo quiero saber si esto es real para ti también. Mis ojos buscaron los suyos en busca de respuestas y encontré vulnerabilidad reflejada en ellos. Era el mismo deseo profundo que había sentido desde nuestra primera sesión juntos, ese deseo por algo auténtico y verdadero. La conversación fluyó naturalmente mientras discutíamos nuestras visiones para la exposición y cómo cada foto contaría una historia sobre nosotros mismos, nuestras luchas, nuestros deseos no cumplidos y nuestras esperanzas para el futuro. Cuando finalmente nos detuvimos a contemplar el trabajo realizado hasta ahora, sentí una mezcla abrumadora de orgullo y ansiedad por lo que vendría después. La conexión entre nosotros se hacía más fuerte a medida que hablábamos sobre los conceptos e ideas detrás de cada imagen. Sin embargo, al mirar las fotos colgadas en las paredes del estudio, recordé las sombras del pasado, mi matrimonio lleno de rutina e indiferencia, las noches solitarias esperando atención y afecto que nunca llegaban. Un escalofrío recorrió mi espalda al pensar en las repercusiones si alguien descubría nuestra relación secreta. El teléfono sonó nuevamente interrumpiendo nuestros pensamientos compartidos. Era un mensaje inesperado proveniente del número familiar. ¿Dónde estás? Te necesito. El corazón se me detuvo por un instante mientras leía esas palabras cargadas de preocupación e incertidumbre provenientes del hombre con quien había compartido tantos años pero tan pocos momentos significativos últimamente. La realidad golpeó con fuerza, debía enfrentar las consecuencias tanto dentro como fuera del estudio fotográfico donde había encontrado refugio emocional junto a mi hijastro fotógrafo. Una mezcla confusa invadió mi mente mientras buscaba respuestas rápidas ante esta nueva crisis familiar inminente. ¿Podría seguir adelante con esta exposición sabiendo lo que estaba arriesgando? ¿Era este amor suficiente para justificar dejar atrás todo lo conocido? Con cada pregunta sin respuesta latía una verdad inquietante. Debía elegir entre amor y responsabilidad antes de perderme completamente entre sombras y recuerdos olvidados. La tarde se tornó gris en Valencia, y el aire cargado de incertidumbre me envolvió mientras esperaba la llegada de mi esposo. La luz del sol apenas lograba atravesar las nubes, reflejando mi estado emocional. Había tomado la decisión de ser honesta, pero la idea de enfrentar su mirada me llenaba de inquietud. ¿Podría soportar su decepción? Cuando él entró por la puerta, el ambiente se volvió tenso. Su expresión era seria, como si ya supiera que algo no estaba bien. He notado que estás distante, dijo con voz grave. ¿Qué está pasando entre nosotros? Las palabras se atascaban en mi garganta. La verdad era un peso que había cargado demasiado tiempo y ahora parecía más pesado que nunca. Las imágenes de mis sesiones de fotos con mi hijastro inundaron mi mente y entendí que no podía seguir ocultando lo que sentía. No estoy feliz, logré articular finalmente. Siento que he perdido mi camino. Él frunció el ceño, sorprendido por mi sinceridad. ¿Y qué hay de nosotros, de nuestra familia? Era un reproche disfrazado de preocupación, y aunque sabía que tenía razón, en ese momento solo podía pensar en lo que había encontrado fuera de nuestro matrimonio, una conexión genuina. Nos hemos convertido en dos extraños, respondí con firmeza. Necesito más que esto. La conversación se tornó un tira y afloja emocional, donde cada palabra parecía profundizar la herida entre nosotros. Mientras hablábamos, un mensaje inesperado iluminó la pantalla de mi teléfono, una foto reciente tomada por mi hijastro. Era una imagen hermosa del mar al atardecer, el cielo ardía en tonos anaranjados y rosas. Recordé nuestra última sesión juntos y cómo esas horas compartidas habían despertado algo dentro de mí. ¿Quién es?, preguntó él al notar mi distracción. No es nada, respondí rápidamente, pero sabía que no podía ocultar esa parte de mí por mucho más tiempo. La conversación continuó girando en torno a nuestras frustraciones mutuas hasta que finalmente decidí romper el silencio sobre lo inevitable. Estoy confundida, admití con voz temblorosa. Hay alguien más en mi vida. Las palabras salieron como un susurro, pero resonaron como un trueno en la sala. Su rostro palideció mientras procesaba lo que acababa de escuchar. ¿Te refieres a...?
No quiero herirte, dije con sinceridad. Pero tengo sentimientos por él. En ese instante comprendí que había cruzado una línea sin retorno. La reacción fue inmediata, su mirada se tornó dura y fría como el acero. ¿Y qué piensas hacer al respecto?, preguntó con dureza. Debo averiguarlo, respondí con determinación a pesar del miedo apoderándose de mí. El silencio ocupó el espacio entre nosotros, pesado como una tormenta inminente. No sabía si había hecho lo correcto al abrirme así o si simplemente había cavado aún más profundo en este abismo emocional. Al salir de casa esa noche decidí buscar refugio en el estudio fotográfico donde tantas emociones habían florecido entre luces y sombras. Necesitaba hablar con él, necesitaba entender si esta conexión era real o simplemente una ilusión creada por mis propias inseguridades. Cuando llegué al estudio, él estaba allí esperando, rodeado por sus cámaras y las impresiones colgadas en las paredes blancas del lugar. El ambiente era diferente, había una tensión palpable entre nosotros que nunca antes había sentido. ¿Cómo te sientes?, preguntó mientras ajustaba una lente con manos temblorosas. No sé cómo explicarlo, respondí honestamente mientras me acercaba a él. Las sombras danzaban a nuestro alrededor, creando un refugio privado donde podíamos ser sinceros sin miedo al juicio externo. Lo único que sé es que cada vez que estoy contigo me siento viva, confesé mientras observaba cómo sus ojos brillaban bajo la luz tenue del estudio. Eso es lo mismo para mí, dijo acercándose aún más. La distancia entre nuestros cuerpos se desvaneció lentamente hasta quedar casi inexistente. Un silencio cómplice nos envolvió antes de que nuestras manos se encontraran nuevamente, esta vez no hubo dudas ni remordimientos, nos besamos. El momento fue breve pero intenso, un destello fugaz de esperanza en medio del caos emocional que nos rodeaba. Pero tan pronto como nuestros labios se separaron, la realidad regresó como un golpe helado, todo lo que arriesgábamos estaba presente ante nosotros. Debemos tener cuidado, le advertí mientras trataba de recuperar el aliento. Pero algo dentro de mí sabía que no podría alejarme fácilmente ahora, esta conexión me había transformado irrevocablemente. Decidimos trabajar juntos para preparar la exposición fotográfica, sería una forma de canalizar nuestras emociones creativamente y tal vez encontrar respuestas a nuestras preguntas sin resolver. Mientras organizábamos las imágenes para la muestra final, cada fotografía parecía contar nuestra historia secreta, momentos robados llenos de risas y complicidad escondida tras las sombras del estudio. Sin embargo, también eran recordatorios constantes del riesgo involucrado en nuestra relación clandestina. Esa noche regresé a casa sintiéndome dividida entre dos mundos, uno lleno de responsabilidades familiares y otro donde finalmente podía ser yo misma sin restricciones ni expectativas ajenas. Al llegar a casa encontré a mi esposo sentado a la mesa con una expresión grave, parecía haber tomado una decisión importante durante mi ausencia. El ambiente era denso con palabras no dichas cuando finalmente habló, he decidido buscar ayuda profesional para nosotros. Su propuesta resonó profundamente dentro de mí, significaba reconocer los problemas existentes entre nosotros pero también podría significar perder toda oportunidad con él. Mientras reflexionaba sobre su declaración y los posibles caminos hacia adelante sentí como mis certezas empezaban a desmoronarse nuevamente ante esta nueva realidad inminente, ¿podría realmente enfrentar las consecuencias? El eco del pasado golpeaba fuerte mientras contemplaba las imágenes aún frescas en mi mente. Una decisión debía tomarse pronto antes de perderme completamente entre sombras y recuerdos olvidados. La noche de la exposición llegó y el aire en el estudio era electrizante. Las luces brillaban intensamente proyectando sombras danzantes sobre las paredes llenas de fotografías. A medida que entraba, sentí una mezcla de nerviosismo y emoción. Mi hijastro estaba allí, su mirada llena de orgullo mientras me presentaba a los asistentes. Era un momento decisivo, uno que podría definir no solo nuestra relación, sino también mi futuro. Mientras recorría la sala, observé las reacciones de los visitantes ante sus obras. Cada imagen contaba una historia que resonaba con mis propias luchas internas. Recordé mis días como joven soñadora, llena de ambiciones y anhelos. Ahora, aquí estaba atrapada en un matrimonio que se sentía como una prisión. Es impresionante lo que has logrado, le dije a mi hijastro mientras me acercaba a él.
Cada foto tiene vida propia. Gracias, respondió con una sonrisa tímida. Pero no sería posible sin tu apoyo. Las palabras parecían sencillas, pero llevaban un peso inmenso. En ese instante comprendí que había cruzado un umbral del que no podía regresar. La conexión entre nosotros había crecido más allá de lo esperado, era un vínculo lleno de complicidad y secretos. A medida que la noche avanzaba, las conversaciones se tornaban más profundas y las miradas más intensas. Un grupo de amigos se acercó para hablarme sobre mis impresiones del arte contemporáneo en Valencia. Mientras intercambiábamos opiniones, sentí la presión de ser quien no era. La mujer sumisa y complaciente que había sido durante años parecía desvanecerse en el aire cálido del estudio. ¿Y tú, qué piensas hacer ahora?, preguntó uno de ellos al notar mi distracción. Estoy considerando nuevas oportunidades, respondí evasivamente sin atreverme a confesar mis verdaderos deseos. El evento continuó fluyendo entre risas y elogios hasta que llegó el momento culminante, la presentación de una nueva serie fotográfica en la que habíamos trabajado juntos. Mi corazón latía con fuerza mientras subíamos al escenario para hablar sobre el proceso creativo detrás de las imágenes. Este proyecto representa una búsqueda personal, comenzó él, mirando hacia el público con confianza. Explora las conexiones humanas y cómo a veces nos sentimos perdidos en nuestras propias vidas. En ese instante todas las miradas estaban sobre nosotros, era como si el tiempo se detuviera por un breve momento. Sentí su mano rozar la mía mientras hablaba y eso encendió una chispa dentro de mí. Al finalizar nuestra presentación, recibimos aplausos cálidos y sinceros. Las palabras del público eran música para mis oídos, por primera vez en mucho tiempo me sentí vista y valorada. Sin embargo, cuando nos retiramos a un rincón más apartado del estudio para tomar un respiro tras la ovación, él me miró fijamente a los ojos y dijo, «Nunca imaginé que esto podría llevarnos tan lejos». «¿A dónde crees que nos lleva esto?», pregunté con voz temblorosa. «Quizás a algo más grande», respondió él con seriedad. Las palabras flotaron entre nosotros como un eco inquietante. La realidad de lo que estábamos haciendo comenzaba a calar hondo en mi conciencia, cada decisión traía consigo consecuencias inevitables. La noche terminó con un brindis donde celebramos nuestro éxito compartido. Pero al final del evento, cuando todos comenzaron a dispersarse y los murmullos se desvanecieron lentamente, recibí una llamada inesperada. Era mi esposo. «¿Dónde estás?», preguntó su voz tensa al otro lado de la línea. «En una exposición, trabajando», respondí tratando de sonar tranquila. «No me gusta cómo suena eso», replicó él con desconfianza evidente. El nudo en mi estómago se apretó aún más al escuchar sus palabras cargadas de sospecha. Sabía que algo había cambiado entre nosotros, la tensión era palpable incluso a través del teléfono. Mientras colgaba la llamada, vi cómo mi hijastro se acercaba nuevamente con 2 copas vacías en mano. «¿Todo bien?», inquirió con preocupación dibujada en su rostro. «No creo que debo irme», murmuré sintiendo como el miedo comenzaba a invadirme nuevamente. Él frunció el ceño pero asintió sin decir nada más, entendía lo complicado de nuestra situación mejor que nadie. Mientras nos alejábamos del bullicio del evento hacia la salida oscura del edificio, sentí como mi corazón latía desbocado por lo desconocido que nos esperaba fuera. En ese momento crucial decidí dar un paso hacia adelante, tomé su mano firmemente mientras cruzábamos el umbral hacia la calle iluminada por faroles antiguos. La brisa marina acarició nuestros rostros mientras caminábamos juntos hacia lo incierto. De pronto una figura apareció frente a nosotros, era alguien conocido pero inesperado, ¿mi esposo? El horror se apoderó de mí al ver su expresión furiosa mezclada con incredulidad al encontrarnos así juntos bajo la luz tenue de las farolas valencias. «No puedo creerlo». «¿Qué está pasando aquí?», gritó él atrayendo todas las miradas alrededor hacia nosotros dos. Sentí como el mundo se detenía alrededor mío mientras enfrentaba esa realidad desgarradora, todo lo construido hasta ese momento estaba a punto de desmoronarse ante mis ojos. La decisión estaba hecha, ya no había vuelta atrás.